Pero fíjate, hay 3 personas, pero es muy interesante el testimonio de la chica anterior, donde dice abiertamente, sí, éramos amantes, y ¿qué creen? Nos la pasábamos súper bien. Otra vez, si pensamos en un amante, en el prejuicio de amante, amante malvado o malvada que solo quieren tener sexo y produce destrucción, donde pasan, no es cierto. No. Es otra relación, incluso hay personas, y como decía el testimonio, que tienen un amante, pero ese amante se vuelve una relación paralela. Y una relación paralela amistosa, amorosa, de compañía, de cercanía. Sí, a ver, sí, Pati, pero ¿qué le pasa a la esposa? Pero espérame. Porque fíjate, porque no es un asunto de buenos contra malos. Porque si uno analiza, hay un tema que tiene el amante que está jugando este papel perfectamente consciente de así es, y yo acepto o quiero o deseo este tipo de relación porque no me quiero comprometer en otras cosas. Lo que dicen las amantes, yo no le tengo que lavar la ropa y demás, a mí me toca la mejor parte del asunto. Y para la esposa, no necesariamente es una traición y una tragedia necesariamente, sino también es otra forma de relación. Yo estoy con este hombre, nos queremos, es el padre de mis hijos y demás, pero eso no necesariamente implica que estamos instalados en una relación pasional y no sé qué, pero es una relación cómoda, confortable, dentro de esos criterios. Que esos son esos pactos tradicionales en México de la doble casa, ¿no? No, y aparte yo me he enterado de cosas, digo, en el transcurso de tantos años de dar terapia, yo me he enterado de cosas increíbles. Por ejemplo, una mujer que sabía perfecto y le hablaba al amante y le decía, me lo cuidas, me lo cuidas, yo me voy a ir de vacaciones, no sé qué, que el amante es médico, pero, y es el médico de la familia, por ejemplo. Y lo saben, y lo dicen en voz alta, y viven la triada por muchísimos años. También supe de otro que le pasó más o menos lo mismo, y cuando muere su esposa, llega con las maletas a casa del amante, y el amante le dice, no, mi amor, regrésate a tu casa, porque esta relación llevamos así 15 o 20 años, y me encanta como es, pero no te quiero aquí. Y todos lo sabían. Lo que yo diría es que no habría como que satanizar de antemano que la relación de infidelidad es una relación que necesariamente produce daño, dolor. Sí, aquí creo que eso es importante. Porque no necesariamente, porque eso es como tratar de meternos en un modelo donde está la pareja, son muy felices y los hijos, y esa es la forma de felicidad. Y no necesariamente, el mundo ha cambiado en numerosos pactos, y claro que depende de asuntos personales y subjetivos, ¿no? Pero para unos puede ser no tan trágico y para otros puede ser mortal. Y entonces habría como que analizar el contexto y entonces no establecer conclusiones de antemano, ¿no? Claro. Sí. Porque la pregunta es, ¿quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? Y todos automáticamente decimos los hombres. Pero no, porque, o sea, y hay una estadística muy divertida donde dice que los hombres y las mujeres tenemos la misma posibilidad, otra vez, de ser infieles o no. Tradicionalmente se consideraba que los hombres eran más infieles porque estaba permitido socialmente. Pero en un estudio muy, muy sistemático decía que los hombres alardeaban más de infidelidad de lo que hacían. Y que las mujeres eran igual infieles, pero mucho más discretas. Pero se quedaban calladitas. Se ven más bonitas, entonces... Sí, aquí me parece que es importante sobre esta pregunta también los motivos por los cuales... Eso también es un concepto muy literario, ¿no? O sea, amar a alguien no te exenta del sufrimiento. O sea, el sufrimiento es un hecho humano como el amor, y entonces si uno va pensando que nunca va a sufrir en su vida, es una mentira. Cualquier relación de apego tiene esas dos caras, una cara de mucho placer y una cara de sufrimiento. Claro, vamos a un corte, quédate con nosotros. Es como el rompimiento del contrato de exclusividad, ¿no? Sin embargo, ese contrato de exclusividad no está declarado. O sea, paso número 1, lo que tendría que hacer uno con su pareja es, bueno, ¿cómo le vamos a hacer con esto? ¿Somos exclusivos? ¿No somos exclusivos? ¿Te acuestas? ¿No te acuestas? Si me pones el cuerno, ¿terminamos? Ok. Así de ¿cuáles son las reglas ¿Cuáles son las reglas de ese pacto amoroso? Y muchas veces en este pacto amoroso, si somos más sofisticados, implica acostón o implica que te enamores también de otro. A partir de ese pacto, uno se lanza al pacto, y si no se cumple el pacto,
entonces uno tendría que decidir, bueno, no se cumplió el pacto, me quedo, no me quedo, me quedo porque me conviene, me quedo, pero estas son las reglas del juego, no me doy por engañado o por engañada. Claro. Yo estoy pensando racionalmente. Claro, claro. Lo que pasa en la realidad es que la reacción ante la infidelidad depende de muchos condicionamientos psicológicos. De qué tan segura es la persona, qué clase de vida tiene, si su mundo está relacionado con el mundo y no solo con la pareja, donde la felicidad de una persona depende. Si me pones el cuerno o no, desde ahí yo tengo una complejidad que tengo que resolver, porque tu felicidad, tu desarrollo psicológico no debería de depender si alguien te pone el cuerno o no te pone el cuerno, si te rompe el pacto o no. Es una llamada de alerta que te interpela para saber qué tú vas a hacer con eso. Pero como eso tampoco está declarado y nosotros no nos sentamos a preguntarnos, bueno, ¿tú qué quieres? ¿A dónde vas? ¿Qué? ¿De qué se trata? Solo vamos reaccionando por la vida, porque algo que está ahí y no está, es que yo hago un pacto con él y mi pacto es con él y tenemos que negociar el pacto, no con la otra persona donde la otra es la malvada que vino a destruir la relación. No es cierto, la otra estaba ahí, pero quien rompe el pacto o no son las personas que tenemos una relación. Claro. Ahora, la cantidad de sufrimiento que produce cualquier pérdida, duelo, COVID, infidelidad, etcétera, depende de las capacidades que tienen las personas para sobrevivirse y enfrentarse a las pérdidas. Si alguien me pone el cuerno y yo decido matar a mi esposo de 28 cuchilladas, tengo un problema, porque no solo es la infidelidad, sino cómo me reacciono yo con ese proceso. Claro. Y el que tiene un problema soy yo. Ahorita que decía la persona del testimonio y lo que decías también tú, que sí es absolutamente doloroso, pero no solo porque me estén poniendo el cuerno, sino porque yo me encuentro en tal estado de vulnerabilidad psicológico que eso me va a destruir. Claro. Y eso no es la culpa de mi pareja. Esa es responsabilidad mía. Y es que Top 10 de machismo, donde hasta los años 50 ser macho era un asunto de heroísmo que pasaba por mantener muchas relaciones sexuales. Bueno, hasta la fecha se dice la casa chica, la casa grande, o la catedral y mis capillitas. Era un orgullo de tener muchas mujeres. ¿Pero dirías que es lo correcto? O sea, ¿que es benéfico para el amor, para la relación? No, pero es que no estamos hablando de correcto o incorrecto. No es incorrecto o correcto, es lo que ocurre en la realidad. Y dentro de ese compromiso, la mayoría del compromiso es ese compromiso de exclusividad sexual. Y el otro compromiso es de lealtad, que no es lo mismo. Porque la lealtad significa que de ninguna manera te voy a causar daño. Y voy a hacer todo lo posible para que tú estés bien. Yo creo que hay un elemento... Aunque de determinadas circunstancias haya habido un intercambio sexual. Incluso puedo decir que en algunas condiciones la infidelidad lo que produce no solo es este daño y trauma y no sé qué, sino ayuda a revitalizar la relación, a darse cuenta de esto lo teníamos nosotros y ya lo perdimos. Regresemos, que era un poco lo que decían en el primer testimonio, a recuperar toda esa parte que inicia en todas las relaciones de emoción, de ternura, de compañía, de sexualidad y demás, y que después se vuelve un hecho cotidiano y muchas veces aburrido o de maltrato. Exactamente. Y entonces, fíjense, la pregunta, y voy a hacer otra referencia de una película mexicana que hizo Epigmenio Ibarra, que decía que la infidelidad no se busca, te encuentra. Es decir, también tenemos que preguntarnos si la gente anda por ahí, voy a ser infiel, estoy aburrido de esta relación, voy a ver qué encuentro. Tampoco es así, sino de repente también ocurren, y otro testimonio donde hablaban de los romances de oficina, ¿no? Uno está en la oficina Pero pensar que la infidelidad te encuentra es renunciar a toda responsabilidad. Es como si quiero hacer una dieta y digo, es que el pastel de chocolate me encontró. la primera parte, justamente, y ahorita que dijiste porque yo pastel de creo que chocolate, yo sí me quisiera regresar al principio, porque todos los fenómenos humanos son fenómenos complejos. Todos. Es muy difícil decir la infidelidad ocurre por esto y entonces pasa esto. Y es por asuntos de traumas psicológicos o culturales y demás, ¿no? Yo creo que la primera cosa es como estar abiertos
a qué es lo que está pasando, y si bien no podemos generalizar, tampoco es un asunto particular, ¿no? Si esta persona tuvo este trauma, entonces va a tener más tendencia a ser infiel. Entonces yo creo que el asunto circula por varios lugares. Circula por un problema cultural, histórico, de educación, esto que decíamos al principio de ese mito maravilloso de la pareja perfecta, que la primera pregunta sería si eso de las parejas perfectas existen o no existen. El segundo asunto era lo que decíamos al principio, tener como dos caminos: el camino del bien, el camino de una pareja, del deber ser, de una pareja estable, bien, etcétera, o el camino de la perdición y del pecado. Lo curioso es que en la historia de la humanidad, y lo podemos ver en el cine, en las novelas, lo que causa más placer es enterarnos de estas historias de infidelidad, ¿no? Desde Ana Karenina, Madame Bovary, etcétera, y cómo toda esta adrenalina y todo este placer que está en ese otro mito, donde a partir de la sexualidad uno se vuelve Dios. Entonces, fíjense la complejidad, una complejidad cultural, una complejidad histórica, una complejidad de género, donde está pasando esto. Y ahí ahora hacemos una complejidad psicológica de qué es lo que les pasa a las personas en estos casos. Pero el meollo del asunto, y estoy de acuerdo contigo, una de las características más importantes que nos hace humanos es el derecho de elegir. Pero el derecho de elegir está permeado también por tus condiciones sociales. No es que todos podemos elegir, ¿no? A veces uno está en una condición donde no puede ser. Yo creo que todos podemos elegir. Para que el público nos entienda desde dónde. Y ahí voy un poco con lo que decía Carlos también. La primera cosa que nos tendremos que preguntar es ¿para qué nos emparejamos? O sea, cuando uno decide establecer una relación de pareja, la pregunta es ¿para qué? Exacto. Y entonces ahí nos salen, pues por amor, o lo que decíamos de la Edad Media, para hacer patrimonio, para tener hijos, para desarrollarnos, para vivir en pareja. ¿Para qué nos juntamos? O porque toca. O porque toca, si no ya no puedes tener hijos, o porque eres una quedada, por 20 asuntos culturales, ¿no? Y ese cuestionamiento es para hombres y mujeres. Muchos hombres, quizás, o muchas mujeres, ni siquiera se quieren casar, porque no están dispuestos como a cumplir todos los requisitos de una pareja, pero tienes que. Pero bueno, ya uno decide casarse y la pregunta es, ¿cuáles son las reglas de esa relación de pareja? Y en esas reglas es... como diría la epístola de Melchor Ocampo, en las buenas y las malas, y etcétera, etcétera, independientemente de los criterios, pero uno quiere tener seguridad, confort, desarrollo, amor, estabilidad, etcétera. El tema de la infidelidad es uno de los temas que más les ha interesado a los humanos en la historia de la humanidad, porque nos mueve muchas ideas que tenemos muchos mitos que tenemos acerca de las parejas. El primer mito griego es este mito de la idea de encontrar a una pareja que te complete y que te hace entero y feliz. Y a tu alma gemela, ¿no? A tu media naranja. A tu media gemela, tu media naranja, etcétera. Entonces, esa primera idea, que además es un mito, no es necesariamente cierto, te lleva a andar buscando por la vida ese otro o esa otra que te complete. Y se supone que cuando encuentras a tu media naranja, tu igual, entonces no necesitas nada, son uno solo, y a partir de esa unidad, decían los griegos, te vuelves como Dios. Entonces ya no necesitas nada. Sin embargo, los mitos son mitos. Entonces, en toda la historia del conocimiento humano, la primera duda que nos tendríamos que plantear es si esto de encontrar a la pareja que te hace feliz y completo es cierto. Y si este vínculo implica necesariamente exclusividad. Y cuando hablamos de exclusividad y de infidelidad, el primer tema que nos surge es que cuando uno piensa en infidelidad sexual, donde el asunto de ponerte el cuerno y demás significa que te acuestes con otra persona diferente a tu pareja. Y eso está permeado de cultura. Está permeado de cultura, si el sexo es pecado, si realmente los humanos somos monógamos o no, que esa sería la primera pregunta científica. Y está cargado de culpa, de pecado, y por lo tanto es sumamente atractivo.
Justamente porque está cargado de culpa y de de pecado. culpa y Como de dicen por pecado. ahí, ¿no? Lo más atractivo está Es lo prohibido. engorda. Engorda, hace daño, te Hace embarazas, daño. etcétera. Entonces el tema va a ser muy interesante porque nos va a dar para pensar muchas cosas que tienen que ver si realmente somos monógamos o no. Si realmente la otra pregunta que siempre me hago, efectivamente hay ciertas personas que tienen más tendencia a ser más abiertos sexualmente y otras personas que por su ideología, su educación, piensan que no. Entonces ahí hay un debate muy interesante y lo que me llama mucho la atención es que efectivamente la infidelidad produce como mucho trastorno, como mucho caos, que se refleja en una decisión que toma el otro o la otra de ser infiel o no, se convierte en la pareja en un atentado personal, en un atentado contra el ego de cómo me hiciste eso, y puede producir consecuencias tan negativas como llevar a conductas violentas, la maté porque la amaba, porque me puso el cuerno, etc. No, bueno, sabemos que hasta guerras. Guerras, O sea, y bueno, ¿qué y me una- dices de la guerra de Troya y cuántas guerras mundiales han sido por una infidelidad, o sea, por una mujer, por toda esta situación? A ver, a mí me gustaría que tú, o sea, desde tu perspectiva nos dijeras, ¿somos monógamos por naturaleza? No. No somos. O sea, lo que hemos encontrado en los estudios de psicología, y aquí esta pequeña se asusta, en realidad la monogamia No te asustes, no te asustes. es un proceso cultural. Pero los seres humanos, y yo aquí haría una pregunta a todos los presentes, uno puede amar inmensamente a su pareja y al mismo tiempo sentir deseo por otra. Y ese es un procedimiento absolutamente natural, además mediado también por la cultura, la prohibición y todo eso. Pero entonces la duda es, efectivamente podemos amar a muchas personas y lo que a mí me gustaría hablar en algún momento del programa, estos nuevos pactos amorosos. O sea, lo que pasa en la realidad, en la vida de las personas y en las camas de las personas es otra cosa que Va, tiene muy un poco poquito que ver. más adelante hablamos de esos pactos Exactamente. amorosos que me parece perfecto, pero entonces, por naturaleza nosotros no somos No monógamos. somos monógamos. Esa es una decisión cultural. Claro, pues es una decisión cultural que dijiste, bueno, por supuesto viene desde los griegos, ¿no? Ocurre en la... Pero fíjate, En la dijiste tragedia, algo ¿no? genial que tiene que ver con todo esto. De lo que estamos hablando es de una política sexual. De una política sexual occidental donde describe cuál es el orden social que no debe romperse. Y parte de lo que rompe el orden social es el uso de la sexualidad. Y por eso tiene que ver en qué pasa con las mujeres, con los hombres. Porque en este orden social, y qué bueno que citas a los griegos, es las personas se juntaban para hacer familias. Las mujeres eran la vasija donde se depositaba el semen para producir atenienses. Que eso no tenía nada que ver con el placer. El placer estaba en otro lado, fuera del ámbito doméstico. Y el placer era el que estaba con las etarias, con las prostitutas, donde ahí estaba el mundo dividido en dos partes, ¿no? El mundo del placer y de las orgías y de todo lo que tenía con esta glorificación del placer por el placer versus la obligación y el deber que implicaba la formación de una familia. Fíjense cómo esta idea del orden social es la misma idea que permanece. El placer está fuera de la casa y es algo divertido, etcétera, y el orden social y el deber y el cuidado de la reproducción de las sociedades está dentro de la casa. Ahí hay una decisión donde separa el placer de la vida familiar y lo reduce a otro lugar. El placer del deber ser, ¿no? Exacto, el placer separa. versus el deber ser. Pero a ver, perdón, Pati, tú querías decir que no somos monógamos o sí somos Bueno, monógamos. es que hablar de naturaleza humana es sumamente complejo. Yo creo que hay por ahí un libro que se llama La construcción social de la realidad. Y luego Ken Wilber, que es un autor en desarrollo humano que me parece sí, lo sorprendente y máximo.